Vamos a orar. Soberano Padre, en la mañana de hoy te agradecemos tu gracia incomparable y tu misericordia insondable. Gracias porque nos da la libertad de honrarte, de servirte, de tributarte adoración. Tú nos hiciste para tu gloria y nosotros lo reconocemos y nos inclinamos reverente ante tu majestad excelsa. Recordamos, Señor, que nos sacaste de la esclavitud del pecado y nos ha trasladado al reino de tu amado Hijo. En esta mañana queremos honrarte al meditar en tus palabras, al exponerla, y siempre necesitamos la intervención de tu Santo Espíritu, de manera que nuestra mente esté abierta, nuestro corazón es sensible para acoger tus palabras. Te lo rogamos y te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Yo quiero leer en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, lo que alguien ha llamado el adiós del apóstol, capítulo 3, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 4, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, verso 14. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy, 31 de octubre, se celebra en el pueblo evangélico, en el mundo entero, 504 años de lo que se conoce en la historia como la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero, monje alemán, que observó que la Iglesia Católica se había extraviado de la verdad de la Biblia y estaba sumida en el paganismo y la avaricia, poder papal, ventas de indulgencia, inventos doctrinales como el limbo, que ya no existe, el purgatorio, y una santoral que la gente no ha podido seguir celebrando, porque a veces usted encuentra un día que tiene muchos santos y usted no sabe a cuál acudir. Una serie de incoherencias. Hablando de las indulgencias, por ejemplo, Martín Lutero observó que cuando se iban a construir monasterios, entonces se inventaban algunas maneras de conseguir, de captar fondos, y entonces se vendían indulgencias que tiene que ver cómo tú quieres ser salvo, tú quieres que Dios te perdone los pecados, bueno, pues tú da tanto. Y había alguien ya que promovía las indulgencias diciendo: porque cuando la moneda en el cofre suena, saltando va el alma, purgatorio fuera. Martín Lutero, que era un monje, él era un sacerdote, ya había oficiado misa. Y él no podía entender, pensando en sí mismo, que una persona pudiera encontrar la solución de su culpa porque pague algo o porque suba la escalinata de San Pedro de rodillas. Él decía, no, porque haga voto de pobreza. Él hizo todo eso y él entendía que sus pecados estaban en su corazón. Y él llamó a la iglesia. Ahora uno se pregunta, ¿cómo logró la Iglesia Católica establecer y mantener por más de 1000 años a todos los creyentes en sentido general en ese sistema religioso? ¿Cómo fue eso posible?
¿Cómo se pudo lograr? Bueno, en primer y principal lugar fue sacar la Biblia del alcance del pueblo. Solo la jerarquía de la iglesia junto al Papa tenían la libertad para leer e interpretar la Biblia, y cualquier interpretación debía estar avalada por el magisterio docente de la iglesia. Según ellos, tenían también la misma autoridad de la palabra de Dios. Por ejemplo, uno no se puede imaginar que la Biblia tiene la misma autoridad que la opinión de un grupo de personas que se reunió, y la gente, lo que saca a relucir de ahí, eso es también palabra de Dios. Eso fue de las cosas que inquietaron a Lutero. ¿Cómo puede ser que el pueblo no tenga derecho a leer la Biblia? ¿Cómo es que se ha alejado la Biblia del pueblo? ¿Cómo es que la misa se oficia en ese entonces de espalda a la iglesia y en otro idioma? Se hace en latín, no importa que sean alemanes ellos. Entonces no importa que se entienda o no. Entonces él comenzó a decir que hay que volver a la Biblia. Y dijo uno de los jerarcas católicos: Martín, ¿tú te imaginas que le entreguemos la Biblia al pueblo? Y Lutero le dijo: tendríamos mucho más cristianos. Y entre otras cosas le dijo: porque un lego con la Biblia es mucho más sabio que el Papa sin ella. Martín Lutero tradujo la Biblia al alemán, del hebreo al alemán, y eso lo hizo en 1534. Y Casiodoro de Reina la tradujo al español en el año 1569. Hoy nosotros leemos la Reina Valera 60, año 1960, porque fue revisada en el año 1960 y nosotros todavía actualmente leemos esa traducción, lo que se conoció como la Biblia del oso. Hermanos y hermanas, cuando nosotros pensamos en la reforma, lo que pensamos es la vuelta a la verdad. Es lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Tú persiste en esto. Cuando usted lee los versículos que anteceden a esta porción que acabamos de leer, usted va a encontrar el desmoronamiento de una sociedad que se llama cristiana, donde simplemente queda la apariencia de piedad, pero se niega la eficacia de ellas. Cuando usted ve los primeros versículos de este capítulo, también debe saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y óigalo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Sabe lo que dice el apóstol Pablo por inspiración divina? A estos evita. Es decir, hay un cúmulo de características desastrosas en gente que habitan la iglesia. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Y esa es la situación que hoy más afecta a la iglesia: la guerra por la verdad, el distanciamiento de la verdad, simple y llanamente ocupado en religiosidad. Después de la Reforma protestante vino un movimiento filosófico llamado modernismo, que enseñaba que la razón tenía el poder de dar sentido al mundo. Se creía que la ciencia y la historia podían conducirnos a varias verdades que nos ayudarían a interpretar la realidad. Atacó la religión y particularmente al cristianismo, porque entendía
que estaba lleno de supersticiones. Pero ese movimiento, a pesar de eso, creía que la verdad existía y no tenía temor de afirmar. Ahora que nosotros nos ha tocado vivir en el postmodernismo, esta filosofía dice que no hay parámetro independiente sobre el bien y el mal, ningún criterio independiente para determinar qué es verdad y qué es error. No obstante, debido a que somos seres morales, ni siquiera los postmodernistas pueden destacar o descartar todos los juicios morales. Siempre que ellos vean algo que no les gusta, inventan nuevas maneras de describir lo que ven y fabrican nociones que reemplazan el concepto de verdad del momento. Y no simplemente del momento, sino también del lugar. Son como los precios de determinados artículos en nuestro sistema de comercio, oferta y demanda. Todos sabemos que tienen un valor, pero lo compramos como diga el vendedor. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que estoy leyendo. La verdad en nuestro sistema ahora es lo que a mí me parece bien, lo que me hace sentir bien. Eso es la verdad. Esa es tu verdad. Ah, sí, tú tienes razón, pero yo no creo así. Sí, pero tú también tienes razón. De manera que si un hombre decide casarse con otro hombre, eso no está mal, según el modernismo. ¿Por qué? Porque él se siente bien así. Y si una mujer decide casarse con otra mujer, eso no está mal porque a ellos les gusta eso es su preferencia y usted tiene que respetárselo. Porque no existe una verdad absoluta, según ellos. No existe parámetro que no estén cegados por alguna filosofía que tú has adoptado. Entonces, por eso digo que eso es como determinar el precio en las ofertas y la demanda. El día pasado estoy oyendo en la radio que la razón por qué los vehículos usados se han disparado de precio. ¿Por qué? Porque no están entrando casi al país. Después de la pandemia hubo retraso con toda la mercancía, entre ellos los vehículos usados. Entonces, como hay pocos, ahora valen más. Y usted sabe que cualquier mercancía de mercado, no importa que sea un comestible, si está en escasez, aumenta de precio. Pero eso tiene un valor absoluto. Todo el mundo sabe cuánto es el costo de producción, cuánto es el costo a que se debe vender, pero como hay poco, hay que justificar el venderlo a como a mí me dé la gana. Entonces, eso es lo que se llama posmodernismo, cuando la gente decide que la verdad está en el sentimiento de una persona. Y ese es el mundo que nos ha tocado vivir. Y usted y yo tenemos que estar bien avisados por la palabra de Dios para no dejarnos engañar, no dejarnos seducir, como 1000 años o más de 1000 años, un grupo de personas en todo el mundo vivía suyugado creyendo lo que le decían, sin investigar con raciocinio si había una verdad absoluta o no. De acuerdo con una encuesta en los Estados Unidos, solo 4 de 10 adultos nacidos de nuevo, oiga eso, solo 4 de 10 adultos nacidos de nuevo se apoyan en la Biblia o en la enseñanza de la iglesia como fuente principal de orientación moral. Uno no puede entender eso. Estamos diciendo que usted tiene 100 creyentes evangélicos nacidos de nuevo en una iglesia y hay 40 de esos, que solo esos 40 se apoyan
en la Biblia como enseñanza, o la enseñanza de la iglesia, como su orientación principal para una conducta moral. ¿A dónde vamos a llegar? Hermanos y hermanas, cuando pensemos en la Reforma Protestante, pensemos en la conquista, en el retorno a la verdad absoluta, única y suficiente, la Biblia, la palabra de Dios. No hay otra, no hay otra, no importa quién lo diga. No se deje llevar por ningún programa, sea de televisión, de radio, ni ninguna persona supuestamente intelectual que diga, ¿quién te dijo eso? Sí, Dios me lo ha dicho en su palabra. Dios en el principio creó los cielos y la tierra y puso ahí todas las constelaciones, y usted no puede variar ni una pizca de la posición del sol, ni de la luna, ni de la tierra, y Él sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Y Él fue que hizo el hombre a su imagen y semejanza, y ningún hombre tiene derecho a reducir esa imagen que Dios puso en el hombre como para quitarle su vida a su antojo o como para degradarlo porque hoy, si un hombre se siente mujer, hay que respetarle su derecho. Y mañana se siente que es perro. Entonces usted lo va a amarrar con una cadena y le va a echar comida. Porque hay que respetarle su derecho. Porque no tienen un parámetro absoluto sobre el cual basar su conducta y su costumbre. Y nosotros tenemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, como única norma de fe y conducta. Más de 1000 años, la Iglesia Católica enseñaba que la gente podía lograr su salvación mediante penitencia. Un voto de pobreza, subir las escalinatas de San Pedro de rodillas, comprar indulgencia y hacer cuantos sacrificios. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo a Timoteo que las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Que el mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que oye mi palabra, crea el que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, más ha pasado de muerte a vida. Entonces, cualquier persona que se invente otra manera es una cosa de loco. Porque hay un solo camino, hay una sola manera. Romanos capítulo 10 dice, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, no hay otra manera. Sin la palabra de Dios no hay salvación, porque no hay evangelio. El evangelio es el mensaje de Dios con contenido, con información suficiente acerca de la necesidad del ser humano, acerca de la santidad de Dios, acerca de la justicia de Dios. No hay otra manera de ser salvo si no es a través del evangelio del Señor Jesucristo, que Él fue a la cruz del Calvario, murió en nuestro lugar y satisfizo la demanda de la justicia de Dios. De manera que Dios tiene la libertad para perdonar nuestro pecado. Pero eso se aprende en las Escrituras. Toda la creación da testimonio de la existencia de Dios y de su poder, pero simplemente como para condenar al ser humano. No le da la orientación para llegar a la salvación, es por la palabra de Dios. De ahí que los apóstoles, cuando tenían que establecer prioridades, decidieron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues varones de entre vosotros para que lo ocupemos en este trabajo, es decir, repartir alimentos.
porque ellos entendían que su principal ministerio es la exposición de la palabra de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 4 versículo 6 dice que así como las tinieblas, Dios que llamó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Eso quiere decir que cuando se predica la palabra de Dios, Dios le da el poder suyo para transformar al oyente, para cambiar a la persona de una manera milagrosa. El racionalismo no cree en milagro, es la razón y nada más. Y por eso, cuando se introdujo en el pueblo evangélico, comenzaron a quitar los milagros de la Biblia y dejaron a un Dios sin milagro. Y un Dios sin milagro es un títere. Ellos no pueden entender que el Señor le dijera a Lázaro en la tumba con 4 días de muerto, Lázaro, ven fuera. Ellos no podían creer que a un paralítico en Betesda el Señor le devolviera la salud. Dice, no, él tenía complejo de culpa, él no podía caminar. Y a cada milagro del Señor le buscan una explicación. Usted y yo sabemos que el Dios en que creemos es el Dios que hizo el universo, el que sostiene toda la cosa con la palabra de su poder. Tenemos que estar ahí, confiados en esa única y suficiente norma de fe y conducta. En Lucas capítulo 16 hay una parábola que se conoce como la parábola del rico y Lázaro. Dice que el rico vio a Lázaro en el seno de Abraham. O sea, la parábola es una figura literaria que tiene una verdad sencilla. Albert Moller decía, comentando esta parábola, que eso es como una granada viva. Que a él le regalaron una granada y él la puso en el escritorio porque él entendía que eso ya había sido detonado, que no tenía la... Pero vino alguien de la guerra y lo visitó y él, pero esa granada es una granada viva. No, eso no puede detonar. Sí, yo conozco esto, eso puede detonar, hacer una explosión y matar a todo el mundo aquí. Tú no sabes. No, pero me la regalaron. Pues saca eso de aquí. Dice él, la parábola son como granadas vivas. Mira, allí está Lázaro en el seno de Abraham y el rico en agonía en el Hades. Padre Abraham, te ruego que envíe a Lázaro a mis hermanos, tengo 5 hermanos, para que le testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. ¿Sabe lo que le dijo Abraham? A Moisés y a los profetas tienen, óiganlo, no, padre Abraham, pero si alguno se levantara entre los muertos, se arrepentirán. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Moisés y los profetas, todas las escrituras, el Antiguo Testamento completo en la época que el Señor está pronunciando esta parábola. Hermanos, hermanas, a veces usted y yo creemos que si se hicieran ciertas cosas espectaculares, la gente creería. ¿Sabe qué dijo el Señor? No, tampoco se arrepentirán, aunque alguien se levantara de los muertos, si no creen en las Escrituras, si no creen en la palabra de Dios. Y usted y yo tenemos que vivir arraigados de esa verdad y ojalá que el Señor nos saque de ese 40% y nos lleve al 60% que tiene la Biblia, la palabra de Dios, como única norma de fe y de conducta. No simplemente la Biblia es el camino para nosotros llegar a la salvación, la orientación para la salvación, sino también que es suficiente para una vida piadosa en sentido general. En estos días se ha estado hablando, oí a
por lo menos como a 3 hermanos, comentar de 1 Tesalonicenses 5, versículo 14. Primera carta de Tesalonicenses, versículo 5, verso 14. Mire cómo dice el texto. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Este texto no simple y llanamente nos enseña a nosotros cómo debemos reaccionar o accionar con relación a algunos hermanos que tienen necesidades especiales, que tienen problemas de desánimo, dice, que tienen problemas, que son ociosos, no les gusta trabajar y que tienen problemas de debilidades. Eso está muy bien, llanamente usted sabe lo que tiene que hacer con su hermano. Pero ese texto nos está diciendo que usted y yo tenemos suficiente criterio para juzgar. Que no es verdad que los cristianos no podemos juzgar. Sí, nosotros tenemos la capacidad de hacer juicio crítico. Es decir, tenemos discernimiento. Todo ser humano tiene discernimiento, simplemente tiene que usarlo fundamentado en la palabra de Dios. Fíjense que el apóstol Pablo no le dice a Timoteo, mira, ahí hay hermanos en la iglesia que tienen problemas de ociosidad, que tienen problemas de poco ánimo y que tienen problemas de debilidades. Mándaselo a los expertos. Tú sabes que hay gente experta que saben de eso. A cada uno tú descubres cuál es el renglón. Mándale eso desanimado a los psicólogos, mándale a estos de los débiles, a algunos médicos, qué sé yo. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que nosotros los creyentes tenemos la responsabilidad de ayudar a otro creyente. ¿Sabe con qué? Con la palabra de Dios. Pero para eso tenemos que saber manejarla. Para poder ayudar a alguien necesitamos saber manejarla, saber emplearla. Y no es verdad que nosotros no tenemos la capacidad ni el discernimiento para saber quién es de poco ánimo, quién es ocioso y quién es débil. Tenemos esa capacidad. Porque la palabra de Dios es suficiente para orientarnos. Pero ahora en las iglesias los pastores o hacen un curso de psicología o lo mandan donde un psicólogo. Porque yo no me voy a meter con un problema complejo de matrimonio. ¿Y qué es eso? Problema complejo de matrimonio. ¿Que el pecado lo ha inundado? No. Usted y yo tenemos la responsabilidad, hermano, de nutrirnos con la palabra de Dios, que es suficiente. No estoy diciendo que alguien que tenga problemas orgánicos, de salud, tiene que ir al médico. Si tiene problemas orgánicos de salud, tiene que ir al médico. Pero si tiene problemas de conducta, tiene que ser confrontado con la palabra de Dios, que es suficiente para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sea perfecto enteramente para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para una vida piadosa, responsable. Eso fue lo que se le dijo a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El salmista, cuando introduce la bienaventuranza de un ser humano, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de carnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Pero tiene que deleitarse en la palabra de verdad, la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra.
Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97. Me has hecho más sabio hasta que lo viejo, dice, porque yo he puesto mi corazón en eso. Y concluye diciendo, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos y hermanas, no hay otra manera. No hay otra manera de ser piadosos si no es con la inundación de nuestra mente, la saturación de nuestros corazones con la palabra de Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. Para una vida familiar piadosa. Así que el apóstol Pablo lo enfoca. Usted va a Efesios 5 y usted va a encontrar que la vida piadosa comienza en la familia. Marido, amad a vuestras mujeres. Esposa, está sumisa a vuestro esposo. Pero el matrimonio no comienza ahí. Ahí se da algunas lecciones sobre el matrimonio. El matrimonio comienza en Génesis 2. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Y ahora dijo Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona. Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Un hombre, una mujer, un hombre. No dos hombres, no dos mujeres, no dos niños, no dos niñas, hombre y mujer. Y cuando nos salimos de ahí ya es un problema. El día pasado una desagradable noticia que leí en el periódico, la compartí con los grupos que trabajan en los CDI, tanto aquí como en el 22. Una niña llamada Ninoska en Santana de Baní fue muerta, creo que de un balazo. Estaba embarazada. Creo que tenía 15 años. Pero ella estaba tomando alcohol en un lugar y el individuo que la mató la encontró tomando alcohol. Su hermanita de 17 años ya perdió, se le murió un niño, ya tiene un hijo. Su madre tiene 34 años. De manera que la madre de 34 tiene una hija de 17, la hija de 17 ya se le murió un hijo, tiene otro, y ahora la de 15 la mataron. Y usted encuentra esa decomposición, ¿y por dónde es que uno llega? Porque no se ha respetado las prescripciones divinas en su palabra. Y eso puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros en nuestros hogares si no tomamos en serio nuestra responsabilidad paternal, maternal, de una manera piadosa con la palabra de Dios para redarguir, para instruir en justicia, para sacar niños piadosos, jóvenes piadosos. Porque vivimos en un mundo convulsionado de maldad. Para no degenerar en una iglesia que no sabe a dónde va. Para una vida familiar piadosa se necesita tener la orientación siempre, como dice Deuteronomio 6. Y esta palabra, Deuteronomio 4, verso 6, y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como collar ante tus ojos y la escribirás en los postes de tu casa y de tu puerta. Es decir, la palabra de Dios debe permear todo el hogar si queremos hogares y familia piadosa. Por último, necesitamos orientación de la palabra de Dios para una vida laboral. Una vida laboral piadosa. En la carta a los Efesios, capítulo 6,
dice que los esclavos debían ser sujetos a los amos y que los amos debían acordarse que ellos también tienen un amo en los cielos. A Tito el apóstol Pablo le dice, acuérdate y enseñarle a los esclavos que no sean respondones, que no sustraigan nada a los amos, para que en todo adornen la doctrina de Dios, en todo adornen la doctrina de Dios. A los efesios le dicen, mira, enséñale que a los que robaban antes, que ya no roben, que trabajen haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con aquel que padece necesidad. Ya en Tesalónica, que era una iglesia ejemplar, había gente que no quería trabajar. Y el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Es decir, la vida laboral es un mandato de Dios, no es un castigo divino. Dios acentuó el trabajo duro como castigo, el trabajo duro, pero no el trabajo. Porque antes de que llegara el pecado, Dios le dio responsabilidades laborales a Adán. Él tenía que trabajar, pero no trabajar hasta sudar. Ahora, por causa del pecado, tenemos esa tarea. Usted y yo estamos llamados a vivir conforme a las demandas de Dios. Y para eso tenemos la necesidad imperiosa de una saturación con la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a la Iglesia Católica? ¿Por qué se fueron tan lejos? Más de 1000 años. Y todavía persisten así. Y a veces cuando usted le predica a cierta persona, dice, pero la Iglesia Evangélica fue ayer. Porque al principio, sí, al principio, más de 1000 años, lo metieron a la tiniebla. ¿Sabe cómo se conoce en la historia esa era? La era de las tinieblas. Por eso se hizo un evento que se llama de las tinieblas a la luz. Un día como hoy, usted y yo nos debemos arrodillar delante de Dios y darle gracias por hombres como Martín Lutero, que sacaron a brillar la verdad del Evangelio que estaba oculta con tradiciones y avaricia. Que el Señor nos libre, hermanos, de descuidarnos de la palabra de Dios, porque cualquiera nos puede confundir. Hay muchos evangélicos, y da vergüenza decirlo, muchos evangélicos que ahora son apóstoles, que ahora son profetas. Y hay gente que se atreve a decir, Dios me reveló a mí. Eso hay que escribirlo en la Biblia. La Biblia es suficiente, no le crea. No importa que usted le vea un dechado de virtudes piadosas y que se llame evangélico y que hable duro, que Dios le reveló. No le reveló nada. Nada, mentira, como dicen algunos de ellos mismos, mentira del diablo. La palabra de Dios está escrita, única y suficiente, y no se le puede añadir nada, ni se le puede quitar nada. Usted y yo nos acogemos a ella para honrar a Dios y beneficiarnos de su voluntad expresa. Soberano Padre, te agradecemos por hombres que tú escogiste, mujeres que tuvieron que sufrir, que fueron al martirio. Pensamos en Juan Hus, que fue quemado vivo porque predicó tu palabra, porque enarboló las verdades de tu palabra en medio de la hostilidad de una religión sin tu palabra. A nosotros darnos la gallardía, el coraje, no solamente para pegarnos a las verdades esenciales de tu palabra, sino para vivirla, de manera que la gente, Señor, pueda ser amordazada con el argumento no solamente de las verdades de tu palabra, sino de la evidencia de vida transformada. Muchas gracias, Señor, por la misericordia tuya de tu favor. Al despedirnos de este lugar, te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén.